Julio César había sido elegido para el puesto de cónsul romano, ganando así una gran autoridad en todos los territorios conquistados por Roma. Pero para llegar a una posición tan importante, Julio César tuvo que asumir una deuda gigantesca con Marco Craso, el hombre más rico de Roma. César aún no había olvidado ese día a los pies de la estatua de Alejandro Magno, y el deseo de igualar a Alejandro en sus conquistas seguía vivo en el corazón de Julio César. La mejor manera de lograr sus objetivos era conquistar nuevos territorios para Roma, y así confiscar las riquezas y recibir parte de los impuestos de las ciudades y pueblos conquistados. Fue entonces cuando Julio César dirigió su atención a la Galia. La Galia era una antigua región que fue clasificada por los romanos e incluía los territorios donde hoy se encuentran países como Francia, Bélgica y parte de Italia y Alemania. En su mayor parte, Galia era una tierra salvaje, llena de bosques y habitada por varias tribus celtas increíblemente hostiles. Con todos estos obstáculos, Galia no era precisamente un lugar fácil de invadir, y mucho menos de conquistar. Y fue precisamente porque era una tarea tan difícil que Julio César hizo de la Galia el principal objetivo de sus ambiciones. En abril del 58 a.C., César marchó a la Galia al mando de 4 legiones, que llegaron a unos 24.000 soldados. Julio sabía que no podía entrar simplemente en los territorios galos y necesitaba planear sus acciones cuidadosamente. De lo contrario, perdería todo lo que había luchado durante tanto tiempo para conquistar. A pesar de su aparente fuerza militar, Galia estaba dividida en varios reinos distintos que constantemente libraban guerras entre sí. Estos reinos eran comandados por jefes tribales o reyes autoproclamados, que a menudo declaraban guerras para conquistar nuevas tierras agrícolas, o incluso para vengar viejas enemistades de sangre entre las tribus. Aprovechando esta inestabilidad, Julio César comenzó a enviar emisarios a los líderes de las diferentes tribus, buscando fomentar alianzas políticas y militares. En sus cartas, Julio ofreció el apoyo militar de sus legiones a cambio de permiso para entrar en territorio galo y provisiones de comida para sus soldados. No pasó mucho tiempo para que se formaran las primeras alianzas, y con eso César estaba finalmente en la Galia. El primer conflicto entre las legiones de César y los galos tuvo lugar durante la batalla de Bribachet, donde los romanos se enfrentaron a un número mucho mayor de enemigos. Los galos, parte de la tribu de los helvecios, que estaban migrando a través de Galia y en su camino atacaban a otras tribus y dejaban un rastro de destrucción a su paso. Julio César organizó parte de sus legiones en la cima de una colina, ganando así una posición estratégica de mayor ventaja contra los galos. Las otras partes de las legiones estaban escondidas en otra colina, cubiertas por árboles. Las legiones romanas fueron capaces de detener el avance inicial de los galos, y así comenzó una larga y ardua lucha que duraría casi un día entero. En el momento ideal, Julio ordenó a las legiones que se escondían que atacaran la retaguardia del ejército galo. Los galos resistieron durante un tiempo, pero la disciplina y la determinación de las legiones romanas finalmente superaron la ventaja numérica de los enemigos. Los helvecios se rindieron, y Julio permitió que muchos de ellos fueran liberados, siempre y cuando regresaran a sus tierras y aceptaran trabajar en los cultivos para alimentar a las legiones. Otros ya no tuvieron tanta suerte y fueron enviados como prisioneros a Roma, donde serían vendidos como esclavos. Esta heroica victoria marcó el comienzo de una serie de logros en la Galia. Poco después, César y sus legiones lucharon contra la tribu germánica de los suevos y de nuevo obtuvieron una victoria significativa.
En los años siguientes, Julio César continuó avanzando en el territorio de la Galia, haciendo nuevas alianzas, sometiendo a las tribus o, cuando fue necesario, destruyendo ciudades y pueblos enteros. Por supuesto, los galos no aceptaron pacíficamente la ocupación romana, y una y otra vez alguna tribu incitó a las revueltas, lo que llevó a nuevas batallas. Después de sofocar una rebelión de la tribu belga en el 55 a.C., Galia estaba prácticamente a los pies de Julio César. César ya había acumulado suficientes riquezas para pagar sus deudas con Craso, y aún tendría suficiente para pasar el resto de su vida en paz. Su orden como cónsul también estaba casi terminada, y pronto tendría que volver a Roma. Pero ese mismo año, una de sus legiones que patrullaba en el norte de la Galia vio una extraña isla en el horizonte. Esa isla era Gran Bretaña. César ya había leído sobre la existencia de tal isla en los antiguos manuscritos griegos, y al conocer su ubicación, sintió de nuevo la llama de la ambición y el deseo de ir donde ningún romano había estado nunca.